En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, unidos en un solo y único espíritu con la Renovación Carismática Católica Dominicana, brindándole a ustedes este retiro de Semana Santa. Y vamos, por supuesto, como de costumbre, a invocar la presencia del Santo Espíritu. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Espinal y a todos mis compañeros, a todo el equipo de Abba Padre. Muchas bendiciones para ustedes. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y visítanos en este día, Espíritu Santo. Ven y llénanos de tu amor. Ven y llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Ven y tócanos a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y mira ese vacío que hay en el hombre, Espíritu Santo. Ese vacío que nada puede llenar, Espíritu Santo. Ven y llénalo tú con tu amor, con tu poder, con tu bondad, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Mira que cuando no tenemos tu Espíritu, estamos vacíos. No podemos dar cosas buenas. Lo único que sabemos dar son cosas malas. Pero cuando tú estás con nosotros, Espíritu Santo, todo cambia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, de tu poder, Espíritu Santo. Ven y tócanos en este día, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos en este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista
Llegamos al tema de hoy. Somos hijos pequeños que caen continuamente. Verdaderamente, desde la misma creación del mundo, nosotros caemos con el único mandamiento que había: no comas del árbol de la vida. Luego, en el caminar de la vida en el Espíritu, nosotros podemos ir viendo las diferentes formas en que los elegidos del pueblo de Dios van cayendo, pero van haciendo nuevas alianzas. Es tiempo de que nosotros tengamos un examen de conciencia verdadera, podamos reconocer que somos pecadores, podamos tener un sentido de arrepentimiento y podamos romper con todas las veces que caemos. El Señor en su Vía Crucis cae 3 veces. ¿Cuántas veces tenemos que caernos y que nos ayuden a levantarnos? Es hora de que la fuerza que viene de lo alto nos ayude a ponernos de pie, a caer en la cuenta de que tenemos que caminar hacia Él, porque de Él venimos y hacia Él debemos ir. La hermana Dilenia de Jesús, predicadora de la diócesis de Baní, nos trae este momento. Mis hermanos, bendiciones para todos. Muchas bendiciones para ustedes, hermanos, que en este momento están con su celular en la mano o frente a la televisión. No sé, por cualquiera de la vía que nos escuchan. Hoy el Señor nos manda, en medio de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, después de estar viviendo estos 40 días, que el Señor nos lo da como un medio de preparación para que nosotros nos preparemos para celebrar esa Pascua de Resurrección. Hoy el Señor nos trae un tema maravilloso para que nosotros reflexionemos. Y ese tema es que somos hijos pequeños que caen continuamente. Fíjate qué interesante. Hoy el Señor te dice, a través de este tema, que tú eres su hijo, que somos sus hijos, y que nos tiene como hijo pequeñito, como hijo de pecho, como niño de pecho. Así nos tiene Dios. Así se compadece Dios de nosotros. Así como una madre, como un padre a sus hijos, nunca lo ve grande, siempre lo considera niño. Mis hijos se ríen porque todavía yo, el mayor de mis hijos, salió alto y yo tengo que mirar así para verlo y él es mi niño. Pues fíjate que así mismo Dios te ve como un niño. Tiene misericordia de nosotros, porque como dice este tema, caemos continuamente, caemos constantemente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos pecadores. Por eso el salmista en el Salmo 51, versículo 7 dice esto: desde el seno de mi madre, dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Hemos sido concebidos pecadores. Somos pecadores. Y hoy Dios quiere eso, que tú y yo reconozcamos que somos pecadores. Él no viene a acusarte, no. Él no viene a que tú te sientas acusado tampoco. Él lo que quiere es que tú y yo lo reconozcamos. Así como dice la palabra, que cuando a Jesucristo lo crucificaron, que eso lo vamos a estar viendo en el Viernes Santo. Cuando a Jesucristo lo crucificaron, dice que a ambos lados habían 2 personas con él, que estaban ahí porque habían cometido un hecho. Al lado de 2 malhechores. Otra versión dice de 2 ladrones. Ahí crucificaron a Jesús. Sin embargo, hay uno que no justificó su pecado, mientras el otro atacaba a Jesús, le decía cosas, trataba de humillarlo,
como quien dice, si tú no eres Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué no te quitas? Pero Jesús vino con una misión clara, con una visión clara. ¿A qué Él vino? A hacer cumplir ese mandato, ese llamado de su Padre para que tú y yo hoy encontráramos salvación en Él. Bendito Dios. Y vemos ese pecador que no se justificó y le dijo al que lo estaba atacando a Jesús: tú y yo estamos aquí porque hemos cometido un error, porque hemos caído. Pero él no. Inmediatamente le pidió a Jesús y se cumplió lo que dice la palabra: el que pide recibe. Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesucristo inmediatamente, ahí mismo, bendito sea Dios, le dijo: te aseguro que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Alabado sea Jesús. Fíjate cuánto amor tiene el Señor por nosotros. En la historia de la salvación a nosotros nos dice que desde nuestro primero padre pecaron, Adán y Eva. Cayeron, como niños cayeron. A veces nosotros le decimos a los niños en la casa: mira, no toques esto, mi niño, mira, no te suba ahí. Más pronto se suben, más pronto tocan. A veces se caen, se dan golpes. ¿Sabe por qué? Porque la consecuencia del pecado que tú y yo cometemos, nosotros tenemos que vivirla. Entonces el niño, siendo niño, fíjate qué inocente. El papá le dice, la madre le dice: no toque eso, y lo toca. No te suba ahí, y se sube. ¿Y qué pasa? Que se cae, se agolpea. Así somos tú y yo cuando pecamos. Pero sin embargo, aún así, el padre y la madre sigue mostrándole al niño el peligro que hay. Sigue mostrándonos el peligro que hay si hacemos y desobedecemos. Pues fíjate, eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Desobedecieron. Y desde ahí nosotros venimos con ese pecado de la desobediencia que ha ido multiplicando una multitud de pecados, y cada día se ha multiplicado más el pecado en el mundo. De 2 personas que caen, fíjate cuánto hoy en día todavía seguimos cayendo, seguimos pecando. Sin embargo, Jesucristo dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y dijo también que el reino de los cielos era para los que eran como niños. ¿Tú sabes por qué no dijo eso? Que era para los que eran como niños. Primero, porque el niño no guarda rencor. Segundo, el niño no habla mentira. Por ahí hay una anécdota de una persona que parece que no tenía con qué pagar o no quería pagar. Y el cobrador iba constantemente a cobrarle. Y la mamá un día le dijo al niño: dile que yo no estoy. Y cuando llegó el cobrador, el niño le dijo: dice mi mamá que ya no está. Así es, el niño no miente. Entonces, eso es lo que Él quiere, que tú y yo seamos como niños. Porque ese reino de los cielos está preparado ya para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y Él quiere que tú y yo nos deshagamos. Él quiere que tú y yo seamos libres. Y el que está en pecado, el que anda en pecado, está atado. No es libre. No somos libres, mis hermanos. Y es por eso que el numeral del Catecismo Católico en el 397 dice: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia Dios, el Creador. Génesis 1, del 1 al 11. Y abusando de esa libertad que Dios nos dio, desobedeció al mandato de Dios. Y en esto consistió el primer pecado del hombre, Romanos 5:19. Y en adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Dios quiere que hoy tú y yo, hermanos, abramos nuestro corazón, nos dejemos interpelar por esta palabra.
Lo que Dios tiene que decirnos del pecado no es para juzgarnos ni para acusarnos, sino para decirnos que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Bendito sea el Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios sabe que tú y yo somos débiles. Dios sabe que tú y yo podemos caer. Dios sabe que sí. Y por eso no ha dejado una iglesia que le dio la autoridad para perdonar los pecados. Bendito sea el Señor. Y por eso dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. En fratricidio cometido por Caín a su hermano Abel, Génesis 4, del 3 al 15, la corrupción universal a raíz de ese pecado manifiesta frecuentemente sobre todo como una infidelidad a Dios de la alianza y como una transgresión de la ley de Moisés. Y en Primera de Colosenses y Apocalipsis 2:3, Primera Colosenses 1:6 y Apocalipsis 2:3 dicen las Escrituras y la tradición de la iglesia, no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Somos pecadores. Y eso es bueno que tú y yo lo sepamos. Porque a veces cometemos un pecado tan grave que cuando la iglesia nos llama precisamente en estos tiempos a practicar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, muchos nos atrevemos a decir que no tenemos pecado. Y es el pecado más grande, decir que nosotros no somos pecadores. Recordemos el pasaje bíblico de aquella mujer que dice la palabra que fue encontrada en infragante adulterio. Así se la presentaron a Jesús. Aquellos hombres, aquellos ancianos, aquellos que se creían que ellos estaban libres de culpa. Pero ¿qué hizo esta mujer? Como una niña, dice la palabra, que corrió mientras ellos la perseguían detrás de ella, acusándola y con piedra en la mano. Ella fue y se tiró a los pies de Jesús. Como hacen los niños cuando hacen una cosa mal hecha, se mandan y se entran en la falda de la mamá. Bendito sea Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a aquellas personas que estaban ahí? El que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni uno se atrevió. Ni uno se atrevió a mover un dedo. Porque ahí mismo Jesús lo convenció a ellos y ellos sintieron en su interior que ellos también eran pecadores. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y cuando la mujer levantó la cabeza y miró, no están ninguno. Dice: yo tampoco te acuso, pero anda y no peque más. El deseo de Dios es que tú y yo no pequemos. Pero dice la palabra que si aún pecamos, si aún caemos, tenemos un abogado, tenemos un defensor, tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿A dónde tuvo el problema inicial? Aquí, como lo dice en el Génesis 3:1. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Lo voy a dejar ahí. La serpiente era el animal más astuto que había. ¿Qué representaba la serpiente ahí? El diablo, el demonio, el pecado. La serpiente, con su astucia, hermano, entra. Oye, me contaba mi abuela, que vivía en el campo, que en más de una ocasión llegaron a encontrar culebra dentro de su casa. Y ella dice que no saben cómo entraban, porque ella le tenía tanto miedo, como dice la palabra, que pondrá Dios enemistad entre la mujer y la serpiente. Y ella vivía tapando, vivían en casa de tabla, de madera, de palma, pero ella vivía tapando todos los huequitos
Sin embargo, en más de una ocasión encontraron culebra. Así entra el pecado suavemente, sin hacer ruido en nuestra vida para destruirnos. Así mismo como ella fue a proponerle a Eva. Oye, eso es mentira, eso no es nada que tú comas de eso. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Y tener mucho cuidado. Hay muchas personas en el mundo que son muy astutos. Pues mira, eso tan astuto así lo usa el demonio. Ten cuidado. Abre los ojos. Defiéndete. Defiéndete de ese mal. Y hoy yo quiero compartir con ustedes por lo menos 7 personajes de la Biblia. Vamos a tratar que cayeron en pecado, pero no se quedaron en el pecado. No se quedaron en el suelo, se levantaron. Y hoy el Señor te dice, si tú has caído en el adulterio, si tú has caído en el crimen, no importa en lo que tú hayas caído, porque dice su palabra que aunque tus pecados sean rojos como la púrpura, Él lo pondrá más blanco que la nieve. Alabado sea el Señor. Él lo pondrá más blanco que la nieve. No importa cuáles sean tus pecados. Lo que importa hoy es que tú hoy, ahora, en esta semana mayor, en esta Semana Santa, tú reconozcas que eres un pecador y que necesitas la ayuda de alguien. Me gusta mucho el miércoles de ceniza, cuando nos imponen la ceniza, que nos dicen, conviértete y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Me gusta también cuando dicen, del polvo viniste y al polvo volverá. ¿Qué es un polvo? Nada. Eso somos tú y yo. Un polvo, si no, aunque no, por mucha protección y cosas que nos den el polvo, con cualquier brisita se va. Entonces, este es el tiempo propicio. Este es el día del Señor. Y vamos a ver esos 7 personajes. Dice, a lo largo de la historia, Dios ha tratado con cierta persona en su plan, que no por accidente han cometido graves errores y pecados en su vida. La Biblia está llena de historias de personas que igual que tú y yo, hermanos, han luchado, han tropezado, han fracasado, incluso se han arruinado, pero se arrepintieron de corazón y Dios lo perdonó. Bendito sea Dios. Y es en ese momento que el Señor nos enseña sus más grandes lecciones y nos revela su voluntad. También es una oportunidad para poder ver su gran misericordia, el perdón y su gracia incomparables, infinita. La misericordia de Dios, como dice el salmista, es como un edificio que no tiene final. No se acaba, ni nunca se acabará. Bendito sea el Señor. Y el primer personaje del que te voy a citar, de los 7 personajes que cayeron, que le fallaron a Dios, pero que se levantaron, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que ahora es apóstol Pablo, pero que su nombre era Saulo, antes de convertirse en apóstol. Un perseguidor despiadado, no tenía piedad. ¿Ustedes saben lo que una gente sin piedad? Ese era Pablo. Un personaje que aprobaba la muerte de los demás. Un personaje fanático en su fe judía, que no le importaba todo aquel que decía que era cristiano, que profesaba ese nombre. Oiga, era que lo acababa, que lo destruía, no le importaba. Ese personaje llamado Saulo, que ahora es Pablo, fue de lo que cayó. Pero no fue sino hasta que un día, cuando iba de camino a Damasco, fue cambiada y transformada completamente su vida. Saulo se convierte en Pablo. Y fue allí cuando se convirtió entonces en ese gran apóstol.
Un apóstol que hasta ahora no dejó bueno, imagínense, fue el que más escribió. Un apóstol que no ha hablado de este amor y de esta misericordia de Dios. Un apóstol que ha dicho tanto, oiga, que ya no vive él, sino que es Cristo el que vive en él. Bendito sea Dios. Pero ese Saulo se arrepintió. Y eso es lo que el Señor quiere hoy. Que tú y yo, como dice el libro de Lamentaciones, nos hagamos un examen de conciencia. Nos miremos hacia adentro y veamos dónde estoy yo fallándole. ¿Estoy yo como Pablo persiguiendo a los cristianos? ¿Estoy yo burlándome? Mira eso, perdiendo su tiempo. ¿Me estoy burlando de los que están buscando de Cristo? ¿O estoy yo mirándome hacia adentro a ver de qué puedo yo cambiar? ¿Qué tengo yo? Quizá no sea un perseguidor de la iglesia como Pablo. Quizá no sea un asesino que aprobó la muerte de tantos cristianos. Pero ¿qué está haciendo tú? Porque ya lo sabemos, todos somos pecadores. Lo dice Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos. Uno de una cosa y otro de otra. Otro personaje que nosotros vemos es el rey David. Dice, el rey David es uno de los personajes más venerados e importantes de la Biblia. Triunfó sobre un león, un oso. Triunfó de frente al gigante Goliat. Incluso Dios lo usó para dirigir a su pueblo durante un momento muy difícil. Cuando David fue rey, se estaba viviendo un tiempo muy difícil en esa época. Pero incluso siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una historia con muchos errores. David quebrantó la mitad de los 10 mandamientos. Oiga, quebrantó la mitad. Como son el asesinato, 2 de Samuel 11:17 y 12:9. La mentira, 2 de Samuel 11 del 7 al 8 y del 12 al 13. El adulterio, 1 de Samuel 11:4. Codiciando la esposa de un vecino. Oigan todo lo que tenía. Asesino, mentiroso, adúltero, codicioso de las mujeres ajenas. Oigan, todo eso tenía David. Sin embargo, David, como lo leímos ahí al principio, como lo dijimos al principio, es una persona venerada, importante en la historia de la salvación del hombre. David cayó, pero David lloraba su pecado. Fíjese que la mujer de David hasta se burlaba de él, porque David le danzaba a Dios. David lloraba y David sufrió la consecuencia de su pecado, mis hermanos. Hay consecuencia. El pecado tiene su consecuencia. El pecado trae su tristeza. El pecado trae su sufrimiento. El pecado trae su dolor. Incluso, oigan, Samuel 11:3 dice que David incluso robó al casarse con la mujer de otro hombre. Y 2 de Samuel 12:9, a pesar de que su pecado era mucho, se volvió hacia Dios arrepentido, confesó su pecado y pidió perdón a Dios. Y dice la palabra que Dios lo perdonó. Bendito sea el Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ahora bien, Dios lo que no quiere es que nosotros
nos justifiquemos y digamos, porque yo tuve que hacer esto, porque aquel me llevó a mí hasta eso, porque aquel me provocó, porque aquel me hizo. No, no, hermano. A veces, el año pasado, yo tuve entre el año pasado y este año, he pasado con una situación en mi casa con la energía eléctrica. Me llegan esos recibos altísimos, como si yo tuviera un negocio, como si tuviera un salón o no sé. Sin embargo, a mí me pasa el cable ahí, frente a la casa. Y yo fui a la corporación a quejarme. Y yo le decía, oigan, yo me quiero salvar. Me habían dicho otra persona del vecino, pero conecte, sáquele una línea y conecte la directa. Porque eso mucha gente lo hace. El caso no es que mucha gente lo hagan. Es que ya Jesucristo llegó a mi vida y ya yo no puedo seguir igual. Si aquellos que no conocen a Dios se roban la luz, no la pagan, tú y yo, hermano, que hemos recibido este llamado de Dios y que estamos aquí sirviéndole al Señor, no podemos ser igual. Tiene que haber un cambio. Otro personaje de esos 7 que te hablé es Moisés. Dice que Moisés tuvo un pasado preocupante. Antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo, cuando Moisés tenía alrededor de 40 años, se enfureció el pecado de la ira. Cuando vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Así que lo agarró y lo mató y lo enterró en la arena. ¿A dónde tuvo aquí también el daño, el mal? Dice que en lugar de tratar con su conciencia y ser descubierto, huyó a Egipto y comenzó una nueva vida, a pesar de haber cometido ese asesinato. En vez de buscar, ¿verdad?, de arrepentirse, en vez, sí, de hasta entregarse y decir, sí, yo lo maté, yo lo vi cometiendo un abuso con un buen pueblano mío y yo lo hice. Sin embargo, no. Pero aún así dice que Dios usó a Moisés años más tarde para llevar a 2 millones de israelitas fuera de Egipto, eventualmente hasta la tierra prometida. En definitiva, Dios lo perdonó y lo usó. Alabado sea el Señor, porque aún él huyó, pero él huyó fue a ponerse en comunión con el Señor, a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Y el cuarto personaje de la que vamos a hablar es de Tamar. Tamar dejó a su familia a una edad temprana para casarse con la familia de Judá. Y en estos tiempos el valor de una mujer era determinado por su descendencia. Salió de su descendencia, desobedeció. Pero ella no pudo concebir con su primer marido, Er. Así que luego murió y se casó con un segundo hermano, Onán. Pero ¿qué pasó? Que tampoco concibió con Onán. Así que Dios la castigó, recibió el castigo, o sea, recibió por lo que hizo, pasó por ese castigo. Y también entonces este otro hermano murió. Por la ley de Tamar se casó con un tercer hermano y todavía no podía concebir. Ante el temor de quedar sin hijo y sin descendencia, obró según la ley. Y fíjate lo que hizo la pobre Tamar. Pero se arrepintió y Dios la liberó. Vestida de prostituta, obligó a su suegro Judá a tener relaciones con ella, sin que se diera cuenta que era ella, y tuvo 2 hijos gemelos. Aunque sus acciones no eran éticas y casi perdió su vida por ello, uno de los hijos fue el antepasado del rey David, un linaje directo a Cristo.
Alabado sea Dios. Cuánta misericordia, mis hermanos, tiene Dios para con todos nosotros. Y el segundo personaje es Simón Pedro. Pedro, este que hoy es el cabeza de la iglesia. Este que siempre estuvo ahí con Jesús y que era celoso de su Señor. Pero ¿a dónde cayó? Como un niño. Cayó como un niño. Porque eso es lo que somos, hijos pequeños que caemos continuamente. Negó a Jesús 3 veces. Por miedo, lo negó. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios, que Pedro lloró amargamente. Pedro sintió vergüenza de lo que hizo. Pedro sintió dolor. No sé si a ti te duele cuando falla. No sé si te duele cuando tú sientes que le falla a un hermano. Porque si le falla a un hermano, le está fallando a Dios. Porque dice su palabra: ¿cuándo me viste enfermo y me visitaste? ¿Cuándo me viste en la cárcel y me visitaste? Me fuiste a ver. ¿Cuándo me viste desnudo y me vestiste? ¿Cuándo me viste hambriento y me diste de comer? Y le dicen: Señor, nunca te vimos. Y él le contesta: cuando lo hicieron con uno de esos pequeños, conmigo lo hicieron. Así te tiene Dios, por pequeño a ti y a mí. Somos los pequeñitos del Señor. Somos su pequeño. Este sexto personaje es Jonás. La historia de Jonás nosotros la hemos escuchado en más de una ocasión. Jonás desobedeció a Dios. Jonás se resistió a lo que Dios quería. Dios mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive el arrepentimiento para el perdón de su pecado. Jonás se obstinó y Jonás dijo: no voy para allá. Yo te conozco, yo sé que después que yo vaya tú lo vas a perdonar. Y Jonás no quiso. No fue sino hasta un día que él mismo entonces cogió su barca y cuando iban de camino se armó una tempestad en ese mar y el marinero dijo: espérate, este hombre el que tiene el problema. Y no lo pensó 2 veces, lo arrojaron al mar. ¿Y qué pasó? ¡Wow! ¿Cuánto nos ama Dios? Ahí mismo estaba esa ballena esperando a Jonás. ¡Wap! Se lo tragó. ¿Y a dónde lo vomitó? En Nínive. Vamos a ver quién es quién. Yo no sé a dónde Dios te ha vomitado. Yo andaba en el mundo muy quitada de bulla. Todos los fines de semana, playa, cine, esto, aquello, baile, con mi novio, y para aquí, para allí. Hasta un día que en un tiempo como este, que cumplo años de haber tenido ese encuentro con el Señor, porque mi mamá me enseñó que todos los domingos había que ir a misa, y yo iba todos los domingos a misa. Pero fue ahí cuando tuve este encuentro con el Señor a través de unos cursillos prebautimales. Una persona me invitó para que yo fuera su madrina. La iban a bautizar en la vigilia de Pascua. Y yo tenía 5 meses de embarazo con mi niña. Y cuando fui hasta peleando, yo no quería hacer esos cursillos y tenía que hacerlo. Sin embargo, cuando hice estos cursillos, allí me encontré con el Señor. Allí el Señor me dijo que yo tenía que perdonar a una vecina que me había hecho muchísimo daño. Y ahí yo tuve ese sentir de esa presencia del Señor, mis hermanos. La gloria y la honra sean para el Señor. Allá me vomitó el Señor en la iglesia. Y desde ese tiempo, hace más de 33 años, estoy aquí
y seguiré aquí en el nombre de Jesús, con mi alta y con mi baja, con mi caída y con mi levantada, pero aquí para la gloria de Dios. Y el séptimo personaje que te voy a hablar es de Lot. Lot, ¿sabe? Lot era sobrino de Abraham. Lot era ambicioso. Cuando recibieron la herencia de la familia, vino Lot y cogió toda la llanura. Abraham le dijo: coge tu parte. Abraham, nombre de fe, no estaba pegado en este mundo a nada de eso. Coge tu parte. Y vino Lot y cogió la llanura. Toda la llanura la cogió para él. Y a Lot le dejó la loma, lo incómodo. Sin embargo, ¿sabe qué dijo Abraham? Cuando subió allá arriba dijo: oh, alabo y glorifico a mi Señor, porque desde esta altura puedo alabar y glorificar su nombre. Bendito sea Dios. Pero ese Lot que titubeó en obedecer una clara orden de Dios, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran unos pervertidos. Aquel comportamiento inmoral atormentaba su alma, como dice 2 de Pedro 2:8. Dios se sentía atormentado por esa costumbre de esa gente, ese pecado de Sodoma y de Gomorra. Oigan, y este hombre estaba tan apegado a su bienes, tan apegado a su hogar, a sus riquezas. Génesis 19, 15, 16 lo relata bien claro, que Dios tuvo que mandarle ángeles que lo agarraran y lo sacaran de ahí porque no se quería despegar. Por eso, mis hermanos, en este momento vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle al Señor todo el honor y toda la gloria. Como te decía al principio, no te sientas acusado. Si no siente que Dios hoy quiere bañarte con esa agua viva que es Él. Y termino diciéndote, como dice Oseas 4, del 1 al 3, escuchen lo que dice el Señor Yahvé. Hijo de Israel, Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramento en falso y mentira, asesinato y robo, adulterio, violencia, crímenes y más crímenes. Por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes. Desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero Jeremías nos dice: doble falta han cometido mi pueblo. Me has abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, y se han cavado pozo agrietado, que no retendrán el agua. Cierra tus ojos, porque ese río de agua viva que en algún momento tú has olvidado, hoy está ahí en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, a donde sea que tú estés escuchando esta palabra, para bañarnos, para limpiarnos. Padre, en el nombre de Jesús, lava, Señor, con esa agua que eres tú misma, oh Cristo. Ven a limpiarnos, ven a purificarnos, para que podamos entrar en esta Pascua de resurrección, para que en este domingo de resurrección podamos cantar el gloria y podamos decir que Cristo ha resucitado y que vive entre nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria y alabanza, alabanza, alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, y que bendiga tu casa, tu familia, que bendiga tu vida. En el nombre de Jesús.
Durante este tiempo de pandemia, a lo mejor hemos perdido muchas cosas. A lo mejor hemos perdido un ser querido, un ser amado. A lo mejor hemos perdido un empleo. Yo no sé qué es lo que has perdido en tu vida. No importa lo que hayas perdido. Job, dice la palabra de Dios, en un solo día perdió todos sus bienes, perdió sus hijos. A lo mejor te identificas con la historia de este hombre. Y aun cuando hubo perdido todo, él proclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Perdió su esposa, perdió tantas cosas, pero él nunca perdió la confianza en Dios. Bendito Dios. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, fue porque aunque lloré, fue porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está. ¿Dónde está mi vida y tu vida? Guardada en su amor. Bendito eres, Jesús. Hermanos y hermanas, este es el anuncio de la buena noticia. Es que nuestras vidas están guardadas en la presencia del Señor. Y cito las palabras del apóstol San Pablo dirigida a los romanos. Romanos en el capítulo 8, versículos 28 y siguiente. El apóstol hablándole a aquel pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad. Porque tales cosas ocurren para los que aman a Dios. Es cierto que esta pandemia ha traído mucha muerte, pérdidas, y hay una descomposición social a nivel mundial. Pero es mucho más cierto, hermanos y hermanas, que en este tiempo de pandemia, para los cristianos hemos creído que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de purificación, y que nuestra confianza está puesta en Jesús. Y el mismo Jesús nos dijo que todas esas cosas tenían que acontecer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú tienes que en este momento, hermano, volver al pacto de alianza con el Señor. El Señor le está hablando a mujeres y a hombres que han perdido la esperanza. El Señor le está hablando a familias que a causa de esta pandemia han quedado sin empleo. Estás a punto de perder tu casa, y muchos que están escuchando este mensaje lo has perdido todo. Bendito es el Señor. Pero hoy el Señor viene a recordarte que solo en Él está la respuesta a tu problema. Así que en el nombre poderoso de Jesús, levántate en fe, alza tus brazos y declara la palabra, porque nuestra confianza está cimentada en la palabra de Dios. Hay tiempo para restaurar nuestra confianza
cosecha que ha sido quebrada, porque hoy en el nombre de Jesús el Señor cosecha donde no ha sembrado, y tu causa será su causa, porque Él es el Señor, bendito sea su nombre. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos en la vida, porque mi vida está. No tengas miedo, no tengas miedo en este momento. Despide el miedo. Lo que se causa angustia, lo que te causa incertidumbre, no tengas miedo, porque tu vida está guardada en su amor. Guardada en su amor. Alégrate en el Señor, y al nombre de Jesús sea todo honor y toda la gloria. Reconozcan el poder de Dios. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Así concluimos este programa del día de hoy, cada vez más incursionándonos en ese misterio pascual. Agradecemos que suscriban y tengan sus suscripciones a través del programa Abba Padre Internacional en el canal de YouTube, así como también pueden escribir en nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios e intenciones para nosotros sumergirlas en el corazón del Padre. Bendiciones. Permite que por los
escuchar tu voz. Abba, Padre, Abba, Padre, envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre, Abba, Padre, Queremos escuchar